Buen día. El día de hoy, en esta clase grabada, el tema a discutir serán las técnicas de investigación cualitativa. En otras palabras, bueno, porque hay distintos momentos o fases o etapas de una investigación, vamos a hablar particularmente de las técnicas de recolección de información cualitativa. Hay que tener en cuenta que en distintas perspectivas metodológicas, por ejemplo, la perspectiva cuantitativa o cualitativa, la información que se obtiene es de naturaleza distinta. La información cuantitativa, por ejemplo, se caracteriza por ser básicamente, pues, o poderse traducir o analizar a partir de cantidades, de métodos estadísticos. Entonces, implica ciertas maneras de obtener esa información. Básicamente, por ejemplo, la información cuantitativa se obtiene mediante el método de la encuesta o la técnica de la encuesta. Pero en el caso de la información cualitativa, pues hay una gran variedad, una gran posibilidad de tipos de información que se pueden obtener. Por ejemplo, se puede obtener información verbal, testimonios, se puede obtener información narrativa de distintas maneras, se puede obtener información también de distintos documentos que ya están de alguna manera por ahí circulando. Entonces, la información se obtiene de distintas maneras, pero generalmente se traduce en discursos, en narraciones, en testimonios, en descripciones de algo. Entonces, veremos a partir de esto los distintos métodos o técnicas que existen para recolectar este tipo de información que es adecuada para los principios epistemológicos de la investigación cualitativa. Vamos a comenzar con la presentación. Muy bien. De entrada, pues yo quisiera destacar la bibliografía que se puede consultar para esto, la bibliografía en la que está basada esta presentación. En primer lugar, un libro muy importante, muy bien redactado, muy sencillo, pero con información valiosa. El libro de Álvarez Gallú Jürgenson Juan Luis, este que está aquí, Cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología. Particularmente el capítulo 4, que se denomina Métodos básicos para la obtención de información, para la obtención de la información, métodos cualitativos para la información de la información, para la obtención de la información. Y bueno, pues este capítulo particularmente aporta información muy importante. Yo les recomiendo, más allá de la lectura, darle una leída a este capítulo particularmente. Y en segundo lugar, el libro de Daniel Bertó, Los relatos de vida, perspectiva etnosociológica de Barcelona, Bellaterra. Este libro a mí me parece muy bueno también. Yo soy tengo mucha afinidad con este enfoque de investigación de los relatos de vida. He hecho ya investigaciones basadas en esto y le encuentro pues bastante utilidad, siempre con sus acotaciones, con sus debidas eh, precauciones de no tomarlo simplemente como una receta, pero me parece una propuesta muy interesante y que se va a discutir también en esta presentación. Bueno, pues vamos a empezar entonces con las distintas técnicas y métodos que existen para recolectar información de corte cualitativo. Vamos a ver en esta presentación distintos enfoques como la observación, participante, no participante, la autoobservación, la entrevista y sus distintas posibilidades que existen, estructurada, semiestructurada, no estructurada, las historias de vida o historia oral, el grupo focal, las narrativas, la investigación endógena, la fotobiografía, un cuestionario que puede ser abierto o mixto, las técnicas asociativas muy útiles para la teoría de las representaciones sociales, asociaciones de palabras, redes semánticas, los relatos de vida y algunas otras que por ahí irán surgiendo. Vamos a comenzar en primer lugar con la observación, una de las grandes técnicas de corte cualitativo. De entrada, pues hay que aclarar que hacer observación se puede definir como el acto de notar un fenómeno y registrarlo de manera sistemática. Sherlock Holmes en algún momento le decía a Watson, tú ves, pero no observas. Es decir, el simple acto de percibir algo con nuestros ojos o con nuestros sentidos no es observar. Requiere una atención, una sistematización y un registro. Esas son características fundamentales de la observación. Y además, también es importante destacar que la observación requiere de todos los sentidos, no solo de la vista.
pero tampoco, es decir, uno ve con los ojos, escucha con los oídos, huele, siente, incluso puede probar dependiendo de aquello que estemos observando. Y además tampoco descarta la interacción directa con los sujetos observados, aunque esto puede realizarse de manera remota o indirecta con medios tecnológicos, por ejemplo, cuando se está grabando un escenario y nosotros no estamos ahí. Pero si nosotros estamos ahí, pues no se podría descartar de ninguna manera el interactuar con las personas, el dialogar, y eso también forma parte de la técnica de la observación. Bueno, existen distintos tipos de observación en la investigación cualitativa. Sin embargo, algunos autores apuntan que toda observación es observación participante. Es decir, el observador participa en la observación. Por lo tanto, aunque estemos observando indirectamente, por ejemplo, a través de una cámara, a través de medios tecnológicos, seguimos participando en la observación porque uno decide qué registrar y uno tal vez inconscientemente o conscientemente decidimos a qué poner más atención y a qué menos atención. Así que toda observación cualitativa se podría definir como observación participante, pero lo que cambiaría es el rol del observador entre mayor o menor implicación tenga. Por ejemplo, un observador completo es como aquí el de la imagen, tal vez, una persona que es ajena al escenario, que llega y que comienza a observar las situaciones. Por ejemplo, si nosotros llegamos a una comunidad indígena, a un pueblito, y no somos parte de ese pueblo, no conocemos a nadie ahí, y empezamos a observar la vida de las personas eh, a través, por ejemplo, sobre todo una observación, un observador completo es aquel que no interactúa mucho con las personas o con los escenarios. Podríamos llegar a interactuar un poco con las personas y con los escenarios, poder empezar a involucrarnos un poco más con esas personas y entonces seríamos observadores como participantes, que ya estemos involucrados un poco más en su vida cotidiana, en sus situaciones domésticas, en sus situaciones laborales, etcétera. En ese sentido, seguimos siendo ajenos al escenario, al contexto, pero comenzamos a participar y a interactuar un poco más. En otras ocasiones, el participante puede ser una persona que ya incluso forma parte de ese escenario. No sé, por ejemplo, una persona que lleva algún tiempo trabajando en ese lugar, una persona que ya tiene conocidos, que ya tiene cierta implicación con las personas y con los escenarios y comienza a hacer sistemáticamente esta actividad de observador. O por el contrario, puede haber una persona que ya está realmente involucrada, que es un nativo, una persona local, una persona que nació en ese lugar, que tiene muchos años, mucha antigüedad en algún trabajo, en alguna comunidad, etcétera, y se convierte en un participante completo que realiza observación de esos mismos escenarios de los que forma parte. Es decir, la implicación es lo que cambia, pero siempre se puede definir como observación participante. Existen distintos tipos de observación de acuerdo con Álvarez Gallú, lo cual quiere o lo cual implica cierto tipo de foco o de focalización en qué observamos. Dice, por ejemplo, que existe la observación de sistemas categoriales. Los sistemas categoriales se refiere a observar cosas que una persona, que un investigador o una investigadora ha predefinido a partir de sus preguntas de investigación o a partir de cuestiones definidas previamente. Es decir, uno accede al campo de observación, a los escenarios, y ya sabe qué está buscando. Ya sabes qué estás buscando y simplemente te limitas a observar aquello que ya definiste previamente que querías observar, es decir, lo que ya se busca. Por otra parte, los sistemas descriptivos, como los menciona Álvarez Gallú, a ver, ahora lo vamos a encontrar aquí. El sistema descriptivo es un poco más abierto, es donde uno va al escenario de observación y empieza a ver aquello que está sucediendo y lo empieza a describir como en una especie de diario. Dice, son abiertos y en ellos la identificación del problema se realiza con base en conductas, acontecimientos o procesos concretos. Es decir, uno tiene ciertas ideas de que puede encontrar, pero no sabe realmente qué puede encontrar. Así que vamos al escenario y empezamos a hacer un registro muy descriptivo de lo que está sucediendo. Y a partir de ahí vamos definiendo y delimitando también nuestro objeto de estudio. Los sistemas narrativos
Dice Álvarez Gallú que permiten una descripción detallada de los fenómenos y de los procesos y ayudan a buscar patrones de conducta y comprensión. Se registra la ocurrencia natural de los fenómenos y las conductas. Es decir, es como lo que haría tal vez entre un sistema descriptivo y un sistema narrativo, lo que haría un etnógrafo, como el que aparece aquí abajo, ¿no? Podemos suponer que este es Bronislav Malinowski. El etnógrafo llega a un lugar y no sabe realmente muy bien cómo funciona ese lugar, cómo son las personas, qué hacen, cómo viven, etcétera, etcétera. Así que empieza a hacer descripciones y narraciones de lo que sucede día con día en ese escenario, en esa comunidad, en esa institución, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues va haciendo una descripción naturalista en el sistema narrativo de lo que sucede. Finalmente está la observación a partir de sistemas tecnológicos. La observación a partir de sistemas tecnológicos es la que permite que uno no esté ahí presente en el lugar, sino que incluso, por ejemplo, puedes salirte y dejar por ahí una cámara o una serie de cámaras que van a registrar absolutamente todo lo que sucede. Esto permite una mayor captación de información a partir de sistemas tecnológicos porque los sentidos mismos de una persona son selectivos. Por ejemplo, uno puede poner atención en algo que está sucediendo en la calle, pero dejas de ver todo lo demás. O tal vez no le pones la suficiente atención. Mediante las videograbaciones, por ejemplo, uno ya puede recopilar y volver a ver y revisar todo lo que sucedió. Los sistemas tecnológicos generalmente pues, se refieren a videograbaciones, o al menos en la época en la que se escribió este libro. Actualmente, por ejemplo, ya se empieza a hablar de una nueva metodología que es la llamada etnografía virtual, que es observar lo que sucede en las realidades virtuales, en el Internet, en las redes sociales, por ejemplo, y hacer estudios de ahí, por ejemplo, de los memes, de las interacciones en Twitter, de las interacciones que se dan en Instagram o en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso finalmente son registros digitales que también ya están ahí y que uno puede observar, ¿no? Uno puede observar cómo la gente discute en Internet, uno puede observar la serie de reacciones que le dan las personas a ciertas publicaciones, etcétera, ¿no? Y eso también se convierte en un objeto de estudio interesante desde la llamada etnografía virtual y que yo diría que se hace una observación a partir de sistemas tecnológicos, pero que no precisamente son videograbaciones, sino de registros que ya quedan documentados en el Internet y en las redes sociales. Un enfoque realmente interesante también de la etnografía virtual. Ya podemos incluso hoy en día afirmar que la realidad real, es decir, aquella que vemos en la vida real, pues no es la única realidad, porque también está esa otra realidad, que es la realidad del Internet y de las realidades virtuales. Bueno, finalmente, toda observación también lleva una serie de etapas que vamos a analizar de manera breve también. Las etapas son, en primer lugar, la selección del escenario, es decir, juzgar si vamos a trabajar en una institución, en una comunidad, en un grupo de personas con ciertas características, etcétera. Y pues a partir de ahí, esto se define en función de lo que hayamos construido en nuestro proyecto de investigación, en nuestro objeto de estudio. No nos vamos a ir a observar cualquier cosa o a cualquier grupo de personas, sino a ciertas personas con ciertas particularidades. Porque eso es lo que requerimos investigar, ¿no? Preparamos también nuestros instrumentos, que serían, por ejemplo, nuestros materiales, si vamos a utilizar grabadoras, si vamos a utilizar videocámaras, si vamos a utilizar cuadernos, blocs de notas, computadoras, lo que sea, y nuestras guías o categorías de observación. Para una investigación, o una persona que inician las investigaciones en el campo de la investigación, yo recomendaría mucho, tal vez no cerrar nuestras categorías como en la investigación a partir de sistemas categoriales, sino más bien tener ciertas ideas de lo que uno quiere observar y de lo que uno puede encontrar, pero con suficiente apertura para ver cosas nuevas, ¿no? O sea, como una especie de mezcla entre los sistemas categoriales, descriptivos y narrativos y tecnológicos. Aquí es posible hacer adaptaciones
en función de aquello que requiere. ¿Por qué necesitamos guías o categorías de observación? Porque si no, podríamos perdernos en todo el universo de información y de cosas que aparecen y que suceden en un escenario. Y eso no nos ayudaría a delimitar y a tener claro nuestro objeto de estudio ni a abordar nuestra investigación de la mejor manera. Por eso es mejor tener ciertas ideas de qué podemos encontrar, de qué vamos a observar, pero con apertura a cosas nuevas. Bueno, una vez que hemos hecho esta parte, que es como la preparación del protocolo de investigación y del acceso al trabajo de campo, pues debemos, en primer lugar, acceder al escenario. Por ejemplo, en las comunidades o en las escuelas, es usual que se tenga que pedir permiso para ir a hacer observaciones. Cuando se pide permiso, hay lugares en donde son muy cerradas las instituciones, un centro penitenciario, un hospital, incluso las mismas escuelas a veces no permiten a las personas acceder a hacer investigación en esas instituciones. A veces tenemos que pedir permisos, tenemos que hacer trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto implica acceder a esos escenarios. Eh, la siguiente etapa, o más o menos a la par, es el establecimiento del llamado rapport. El rapport es una palabra que en español se puede traducir como confianza, es decir, establecer una relación de confianza entre nosotros que investigamos y las personas que son investigadas y que por lo tanto estamos observando. Las personas cuando se saben investigadas pueden cambiar su actitud, pueden mostrarse distintas, recelosas, reservadas, ¿no? Y no actuar de una manera natural. Entonces el rapport implica generar esa confianza para que las personas se desenvuelvan de manera normal en sus situaciones cotidianas y uno pueda interactuar con esas personas y te den la información que uno requiere de de manera libre y sin sentirse juzgadas. Todo lo que se observe y lo que se vaya documentando desde el inicio, desde el acceso al escenario, desde el establecimiento del rapport, etcétera, se tendría que ir registrando en un diario o bitácora. Y llegará un momento en el que tengamos que sentarnos a analizar, es decir, registramos durante el día, durante la mañana y en la tarde leemos lo que registramos, hacemos una transcripción, vamos haciendo, recopilando lo que recordemos de memoria, de cosas que vimos pero que no pudimos alcanzar a apuntar. Eso implica un análisis. Llega un momento en el que podríamos encontrar el momento de la saturación teórica. Ese es un concepto que proviene de la teoría fundamentada. La saturación teórica es cuando dicen las personas que ya no están encontrando nada novedoso o relevante para el objeto de investigación, como que estamos observando ya repetición de conductas, de patrones, estamos observando ya cosas que ya de alguna manera ya tenemos documentadas, y entonces ese momento se podría considerar que es el momento en el que podríamos dejar de lado la recolección de información y dedicarnos al trabajo simplemente, más bien no simplemente, sino al trabajo plenamente analítico e interpretativo para describir y documentar nuestros resultados de investigación, es decir, la etapa de resultados. ¿Cuánto tiempo se observa? Entonces, eso depende de la calidad de la información y de la cantidad de información que hayamos obtenido. Puede ser, dependiendo de los escenarios, o muy poco tiempo o mucho tiempo, y eso también es relativo, ¿no? Bueno, avanzamos. Hay otro enfoque que es el de la llamada autoobservación. La autoobservación sigue los mismos principios metodológicos que la observación. Sin embargo, la diferencia es que aquí el investigador se coloca o forma parte del mismo escenario y fenómeno a investigar. Esto ya es un añadido de mi parte, pero esto puede suceder en distintas situaciones. Por ejemplo, en situaciones ficticias o fingidas. Vamos a suponer que queremos ver cómo funciona realmente un hospital psiquiátrico, un hospital, una cárcel o un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos, ¿no? Bueno, si nosotros llegamos como observadores externos y decimos, bueno, yo quiero hacer una investigación de la vida y del funcionamiento y de los procesos de la cárcel o del psiquiátrico o de los alcohólicos anónimos, y entonces la gente va a preparar todo para que se vea muy bonito, para que se vea
muy adecuado para que se documente y diga, no, pues aquí todo está pasando de una manera muy adecuada, ¿no? Aquí nadie hace nada malo, aquí nadie maltrata a nadie, aquí nadie le grita a nadie, aquí todos son comprensivos y amorosos. Pero eso es falso, ¿no? Y eso es falso porque se saben investigadas esos escenarios, esas personas, y fingen y montan un teatro. Entonces, para mí sería interesante, por ejemplo, fingir o asumir un papel también de parte del investigador, de paciente psiquiátrico, el papel de un reo en la cárcel o el papel de internarse voluntariamente en un centro de alcohólicos anónimos. Y eso implicaría, pues, recibir los tratamientos, recibir el mismo trato que todas las personas, sin que nadie esté alerta, sin que nadie esté consciente de que están siendo investigados. Eso puede ser una situación que pues, puede llevarse al extremo y puede ser incluso peligrosa, pero me parecería una muy interesante manera de aproximarse a los escenarios de investigación. Y uno se autoobserva y observa lo demás, ¿no? O bien, puede suceder en situaciones reales, mucho menos dramáticas y, y teatrales, ¿no? Por ejemplo, ser participante de una marcha o movimiento social de protesta. Uno puede sentir afinidad con ese movimiento, por ejemplo, no sé, cuando se dan protestas en la calle por cualquier situación, uno va, forma parte de la protesta, de la marcha, del movimiento y observa a su vez cómo se organiza, cómo funciona, cómo interactúan las personas. O muy usual también es que el docente que investiga su propia práctica se observe a sí mismo, observe su escenario, observe su interacción con sus alumnos. Y aquí haga una reflexión crítica de su propia actuación, de sus propias acciones, para dar cuenta del objeto de estudio. Bueno, finalmente, la autoobservación también es un enfoque bastante, bastante interesante. Otra gran técnica cualitativa es la entrevista. Bueno, todo el mundo seguramente ha escuchado, hecho o hablado o incluso practicado en algún momento la entrevista. Bueno, de manera genérica, una entrevista es una conversación con estructura y propósito. No es una conversación cotidiana como la que se da con cualquier persona en la calle o en cualquier escenario. Es una estructura con estructura y propósito que busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, desmenuzar los significados de sus experiencias. Hay distintos autores que hablan de distintas clasificaciones o tipos de entrevista, por ejemplo, la entrevista estructurada, la semiestructurada, la no estructurada o la entrevista en profundidad. Yo les recomendaría fuertemente que trabajen con una entrevista semiestructurada, así como con la observación, buscar una entrevista, una observación categorial que no nos abra el panorama a cualquier posibilidad, la entrevista también. Una entrevista puede irse por cualquier rumbo, ¿no? Entonces debemos tener más bien claro qué queremos preguntar y qué queremos saber y de qué queremos que nos hable esta persona. A lo mejor la persona que queremos entrevistar es una persona que tiene experiencia, por ejemplo, en el diseño curricular, ¿no? Y ese es nuestro objeto de estudio, los procesos de diseño curricular. Y queremos que nos hable de eso, pero a lo mejor esa persona no tiene ganas de hablar de diseño curricular ese día, quiere hablar de sus gatos, quiere hablar de sus mascotas, y eso no es importante para nuestro objeto de estudio. Entonces, tenemos que tener una estructura o una guía para llegar al tema que nos interesa, ¿no? Por eso la entrevista semiestructurada me parece importante porque tenemos una guía, tenemos una estructura definida previamente, pero estamos abiertos a posibilidades, a tocar temas, a profundizar en situaciones o aspectos que surjan en la entrevista y que sean relevantes para la investigación. Las entrevistas no estructuradas o en profundidad son muy útiles, por ejemplo, desde los enfoques biográficos, pero sí permiten una mayor dispersión o podrían llevar a una mayor dispersión, lo cual después puede ser difícil de analizar y de utilizar esa información que se obtenga. En toda entrevista, el entrevistador, y por el contrario, una entrevista estructurada, pues es una entrevista muy rígida, donde tenemos una serie de preguntas y nada más esas, ¿no? Sea cual sea la respuesta que nos den, no hacemos más preguntas.
es nada más lo que tenemos. Y eso pues es también muy limitado. Entonces yo también descarto de alguna forma la entrevista estructurada, no me parece muy adecuada, al menos no si uno es el investigador y la persona que realiza la investigación. Si es, por ejemplo, una entrevista estructurada puede hacerse si nosotros delegamos, ¿no? O sea, le decimos a alguien que no está tan preparado para hacer la investigación, que no está tan implicado, decir, haz esta serie de preguntas y ve y recolecta y graba y punto, ¿no? No hay un trabajo analítico realmente ahí. Bueno, pues esa entrevista realmente no es muy adecuada, no da mucha información muy valiosa. Yo diría la semiestructurada es la más adecuada para una investigación. En toda entrevista, como excepto en la entrevista estructurada, el entrevistador debe asumir que no es el protagonista, pero mantener una actitud analítica y protagónica, y propositiva, perdón. No es el protagonista, pero sí debe ser propositivo, es decir, si nosotros observamos que la persona que estamos entrevistando no quiere hablar mucho, nos da respuestas cortas, nos está cortando el flujo del diálogo, se distrae, se va por las ramas, etcétera, pues nosotros debemos encauzar la entrevista, motivar a la persona a que siga hablando. A veces esto se logra reformulando las preguntas, haciendo las preguntas en otro momento de una manera distinta, pidiendo que la persona profundice o narre un poco más acerca de ciertas cosas que mencionó, etcétera, ¿no? Y de hecho, una buena entrevista puede hacer que la persona entrevistada reflexione sobre aspectos de su propia vida que jamás había pensado. Es decir, es un viaje introspectivo. Un buen entrevistador hace que la persona reflexione respecto a su vida y vea las cosas incluso de maneras nuevas. Tenemos distintas etapas también aquí. La primera etapa, pues, es la selección del tema y viene eso relacionado con el diseño de la investigación, es decir, tener un protocolo, un proyecto de investigación ya delimitado, preguntas y objetivos, marcos teóricos, estrategias metodológicas, al menos definidas un poco, de manera así rigurosa, pero recordemos que la investigación cualitativa siempre es abierta, es flexible, así que todo esto que se diseña previamente puede ser cambiado, modificado en función de lo que vayamos encontrando. Preparamos el guión de entrevista. El guión de entrevista es esa serie de preguntas o temas que vamos a observar. Puede haber guiones de entrevistas definidos a partir de preguntas o puede haber temas. Uno sabe cuál es el tema del que hablar y en la situación de entrevista haces la pregunta como vaya surgiendo, ¿no? Esto, más adelante vamos a ver algunos ejercicios, bueno, en el día de hoy, pero en otro momento, acerca de ejemplos de guiones de entrevista y todas estas maneras y estas posibilidades, ¿no? Se debe establecer un pacto de entrevista, es decir, la persona que quiere entrevistar a otra persona debe ir con esa persona y mencionarle sus intenciones. Oye, yo tengo ganas o necesito entrevistarte o quisiera entrevistarte para mi investigación. Lo que tú me aportas es muy importante, ¿no? Y se debe establecer un pacto, se debe establecer como una especie de cita, ¿no? Puede darse en el mismo momento o puede decirle a la otra persona, bueno, va, hacemos la entrevista, pero tendrá que ser el día tal, tal hora, en el lugar que yo decida y porque eso es cuando tengo tiempo. Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que respetar a la persona en sus tiempos, en sus necesidades, en sus escenarios y buscar un lugar donde esa persona se llegue a sentir cómoda para hablar y para hacer la entrevista. Aquí también, como en la observación, se establece una relación de confianza o de rapport que viene desde ese punto, ¿no? Cuando uno le diga, bueno, la entrevista que yo quiero hacerte es de carácter anónimo, es confidencial, es para fines de la investigación, no se te va a juzgar, no se te va a evaluar, nada de eso. Simplemente es importante que tú brindes tu testimonio para esta investigación porque tienes experiencia, etcétera. Y entonces ahí empezamos a captar, a buscar esta confianza para que la persona nos hable de manera abierta respecto a aquello que le queramos preguntar. A veces es importante asegurar el anonimato y la confidencialidad, y a veces es importante más bien asegurar que esa persona pues va a estar ahí presente, ¿no? O sea, que no hay anonimato, sino más bien que se le va a dar el crédito de aquello que diga. Entonces depende de la situación. El anonimato no siempre es en lo adecuado, aunque en muchas ocasiones sí. Luego viene el momento, ahora sí, de la entrevista, que implica pues seleccionar un buen lugar, un lugar adecuado, con buen ambiente,
Generalmente debe ser un ambiente tranquilo, silencioso, que permita escucharse, que permita hablar, que permita grabar lo que se está escuchando. Y en esta situación, el entrevistador, la persona que entrevista, debe tener también la apertura a profundizar en aquellos temas que vayan surgiendo y que sean relevantes para la investigación. La siguiente parte es la transcripción. Tenemos, una vez que finaliza la entrevista, apresurarnos a transcribir la entrevista, a ponerla por escrito en una computadora para ver qué es, para que el audio quede transcrito, porque de esa manera es mucho más fácil trabajarla. Y bueno, aquí en la transcripción hay todo un arte también. Por ejemplo, se discute mucho qué hacer con las muletillas, qué hacer con la repetición de palabras, qué hacer cuando la gente empieza a trabarse, cuando la gente empieza a decir mucho, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, es otro tema, pero bueno, se debe transcribir y se debe transcribir lo más fielmente posible, pero sin caer en problemas que hagan ilegible una transcripción porque está llena de muletillas, por ejemplo, ¿no? Lo que yo recomiendo, por ejemplo, al momento de transcribir, es que uno identifique cuando las expresiones son muletillas y no significan nada discursivamente, y esas omitirlas para dejar el texto más limpio. Pero habrá otras ocasiones en las que una expresión que parece una muletilla no lo es, sino que tiene un significado. Por ejemplo, hay personas que hablan mucho con o con la expresión o o algo por el estilo, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo estoy hablando acerca de mis animales favoritos. Y me preguntan, oye, ¿cuál es tu animal favorito? Y yo digo, bueno, yo pienso que los perros tienen algo que me gusta, pero los gatos también. Y si nosotros transcribimos todo eso, fíjense, yo pienso que los perros tienen, no se puede entender, pero si ponemos, yo pienso que los perros tienen algo atractivo, pero, y ahí sí hay un pensamiento o una pausa que no fue precisamente muletilla, como, pero me gustan más los gatos. En ese sentido, el implica que está reflexionando, que se tomó un tiempo para reflexionar y no es simplemente una muletilla, es una expresión significativa. Entonces uno debe ser capaz de juzgar esas expresiones significativas y dejarlas en la transcripción y eliminar todas aquellas que no significan absolutamente nada y simplemente son interrupciones en el flujo del discurso. Posteriormente viene el análisis de la información a partir de, por ejemplo, de métodos de codificación, de análisis temático, etcétera. Algunos autores también mencionan que posterior al análisis uno tendría que recurrir nuevamente a la persona que brindó su testimonio en la entrevista y hacer una verificación, es decir, mira, esto es lo que yo transcribí, esto es lo que interpreto de lo que dijiste. Dime si estás de acuerdo, dime si no estás de acuerdo, es decir, como devolver los resultados a la persona que brindó el testimonio, al testimoniante, para que nos diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. A veces se puede, a veces no se puede hacer eso, ¿no? Finalmente, se prepara el informe de los resultados de investigación. Ahora hay otras cosas que se pueden discutir, como el uso de la grabadora, la videograbadora o las notas. Yo recomiendo, por ejemplo, en una entrevista que se pueda utilizar una grabadora de audio. Eso me parece a mí lo más adecuado. Hay ciertas grabadoras que tienen mucha fidelidad a la voz y que permiten escuchar muy bien aquello que se dice. No obstante, aparte de tener un medio digital que permita registrar la entrevista en audio o video, tendríamos que tomar ciertas notas también, porque las notas son importantes para la posterior transcripción y el análisis de la información. Obviamente, todo uso de medios tecnológicos como la grabadora o la videograbadora se debe consentir y se debe autorizar por parte de la persona que está siendo entrevistada. Antes de empezar a grabar, debemos pedir autorización a la persona para que pueda ser grabada y debemos avisar cuándo empezamos a grabar y cuándo dejamos de grabar. Muy curioso que hay ocasiones en las que cuando se deja de grabar, uno hace toda la entrevista grabada y dices, bueno, voy a dejar de grabar en este momento. Y entonces la persona se suelta a hablar un montón de cosas, ¿no? Que no dijo antes.
no sé, por alguna razón, las grabadoras o las cámaras siempre cohíben un poco a las personas o a veces se les puede ocurrir otro tipo de información que no habían dicho. Y eso pues ya no lo podemos grabar. Ya está, ya apagamos la grabadora, pero podemos tomar notas y sí podría ser recuperado para el análisis de la información. Bueno, es una entrevista, la entrevista es una técnica muy, muy interesante y además yo pienso que es de las más útiles, y que se mezclan con otras. Por ejemplo, dentro de la observación se hacen de alguna manera también entrevistas informales con las personas que interactuamos o en otro tipo de métodos y técnicas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las cuestiones de la historia de vida o la historia oral. La historia de vida es una reconstrucción y representación total de la vida de un sujeto. Aquí la información se puede obtener de testimonios de distintas personas y fuentes variadas. Por ejemplo, aquí nuestro interés es la vida de una persona y esa información para reconstruir esa historia de vida puede ser a partir de entrevistar a sus padres, de investigar acerca de sus orígenes, de incluso ir a esos mismos lugares, observar, de ver cuáles son sus acciones, de cómo es el entorno donde ha vivido, crecido y desarrollado, cuáles son sus experiencias, cómo fue con su proceso de nacimiento, etcétera, ¿no? Usualmente se hace la historia de vida de personas con características muy peculiares o con trayectorias de vida destacadas por alguna razón. Esto es parte del enfoque biográfico de investigación, es una de las maneras de hacer investigación biográfica. Incluye o podría incluir, por ejemplo, también dentro de la reconstrucción de la historia de vida, cuestiones relacionadas con la observación o con las entrevistas. El relato de vida, por otra parte, que es el que trabaja Daniel Berthaud en este libro de Daniel Berthaud, es una narración que un informante hace de algunas partes de su vida a petición expresa de un investigador en función de los objetivos de la investigación. O sea, uno tiene definido qué quiere saber o qué está investigando, un tema de investigación, y, y le pide a las personas en una entrevista semiestructurada, sigue los principios metodológicos de una entrevista semiestructurada, que hable de sus experiencias en relación a determinada cosa o fenómeno. Es, dice Daniel Berto, una descripción aproximada de la experiencia vivida, tanto subjetiva como objetivamente, es decir, subjetiva se refiere a sus emociones, a sus pensamientos, a sus ideas, es decir, aquello que sucede dentro de la persona, como aquello objetivo, es decir, aquello que observó, aquello que le pasó, aquello que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Es resultado de una forma peculiar de entrevista, que es la entrevista narrativa, en la que un investigador pide a una persona que le cuente parte de su experiencia vivida. Parte de su experiencia vivida porque no es hablar de toda la vida de la persona, sino nada más de las partes que son relevantes para el objeto de estudio. La diferencia entre la historia de vida y el relato de vida es que la historia de vida o la autobiografía puede ser la reconstrucción y representación total de la vida de un sujeto, como decíamos hace rato, mientras que el relato de vida es la narración de la forma en que un sujeto o alguna persona experimenta cierto fenómeno, su vida cotidiana en algún mundo social o la manera en que llegó a cierta situación. Es decir, tenemos de entrada en el centro o como objeto de interés un objeto social y muchas personas nos hablan de sus experiencias, de sus percepciones, de su vida en relación con ese objeto social que es de interés para el investigador. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos objetos de estudio adecuados a los relatos de vida son estas tres cosas, de acuerdo con Berto. Los mundos sociales, las categorías de situación o las trayectorias sociales. Los mundos sociales se construyen en torno a un tipo de actividad organizada, profesional, cultural, deportiva, asociativa en específico. Y el relato de vida es cuando distintas personas nos hablan de su vida en ese mundo social, de sus acciones en ese mundo social. Por ejemplo, en una escuela, ¿no? Vamos a preguntarle a distintos profesores, a distintos estudiantes, cómo es su vida en esa escuela. Y entonces la idea sería describir, comprender cómo funciona esa escuela, cómo funciona una oficina, cómo funciona
un centro de trabajo, cómo funciona una comunidad, cómo funciona un gremio de trabajadores. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de profesores de la Escuela Normal Superior de México. Bueno, pues todo ese sería nuestro mundo social, digamos, ¿no? Y distintas personas que habitan ese mundo social o que trabajan en ese mundo social o que interactúan en ese mundo social nos pueden hablar de ese mundo social. De eso se trata el relato de vida en cuanto a los mundos sociales. Las categorías de situación se refiere a personas que comparten una misma situación sin necesariamente conformar un mundo social. Por ejemplo, personas que se encuentran haciendo la misma labor o que se encuentran en la misma situación, pero que no necesariamente comparten el mismo espacio. Aquí, por ejemplo, dice profesores desempleados, ¿no? Profesores desempleados. ¿Todos viven en el mismo lugar o todos están en el mismo lugar? No, pero comparten esa situación. Son personas desempleadas. O por ejemplo, podríamos decir los estudiantes activistas, que es lo que yo investigué, ¿no? Los estudiantes activistas comparten esa situación, pero no todos están en la misma facultad, ni en el mismo cubo, ni en el mismo espacio, ni piensan de la misma manera, ni hacen las mismas cosas. Personas que, por ejemplo, les gusta o están en situación de calle, personas en situación de calle, que viven en situación de calle, es una categoría de situación. Y bueno, pues les preguntaríamos cómo llegaron a esa situación, cómo viven esa situación, cómo se organizan, cómo es su vida cotidiana siendo parte de esa misma categoría de situación. Y finalmente, las trayectorias sociales, que se encarga de estudiar cómo determinadas personas llegan a formar parte de un mundo social o estar en determinada categoría de situación. Es decir, las categorías sociales se relacionan tanto con las categorías de situación, las trayectorias sociales con las categorías de situación, como con los mundos sociales. Se trata de ver cómo es que las personas llegan a formar parte de un mundo social o a formar parte de una categoría de situación. Voy a ponerles dos ejemplos de investigaciones que he realizado siguiendo estos objetos de estudio. Por ejemplo, en el caso de mi libro El Camino de la Disidencia, yo utilicé el relato de vida para reconstruir las trayectorias de personas que comparten una misma categoría de situación. Este, esta categoría de situación me permitía entender ese objeto social, que eran los procesos de construcción de cultura política. O sea, yo quería entender cómo eran los procesos de construcción de la cultura política, ese es mi objeto social, de personas que comparten esa categoría de situación, que es ser estudiantes activistas en la UNAM, ¿no? Entonces, entendí a partir del relato de vida las trayectorias y los procesos de construcción de cultura política de estudiantes activistas en la UNAM, porque son personas que comparten la misma situación. Otro ejemplo es donde se utiliza el relato de vida para también reconstruir las trayectorias de profesores que comparten un mismo mundo social, en este caso profesores de distintas carreras de la FESISTA-CALA. Ellos comparten el mismo mundo social, son parte de este escenario donde realizan labores específicas, ¿no? Que es la docencia. Y a mí me interesaba conocer entonces cómo es la formación y la cultura docente en el área de la salud. Ese es mi objeto social ubicado en un contexto específico, pero en este caso no es una categoría de situación, sino más bien es un mundo social, ¿no? Y el relato de vida entonces permite entender las trayectorias, la formación y la cultura docente de profesores de distintas carreras de la FESISTA Cala. Y la FESISTA Cala es un mundo social. Bueno, en este sentido, el relato de vida me parece muy, muy interesante como una estrategia de investigación cuando se trata de buscar cómo funcionan los escenarios, los mundos sociales o las categorías de situación y cómo es que las personas están ahí y llegan a esos lugares, ¿no? Pasando a la siguiente técnica, el grupo focal. El grupo focal es una especie de entrevista grupal que busca generar una conversación interactiva entre sus participantes respecto a determinado tema o captar la experiencia personal de los participantes en torno a cierto fenómeno, pero en un ambiente de grupo, digamos, ¿no? Nosotros, este caso, el papel del investigador es de un moderador. El moderador debe plantear reglas y formas de participación y dirigir la conversación hacia los temas de interés en función del objeto de estudio. Aquí es necesario contar con un guión que más que preguntas son temas a tratar y asumir que cada grupo focal será diferente, por lo que no se pueden plantear las mismas preguntas ni tocar los temas en el mismo orden. ¿Por qué? Porque la interacción es muy fluida, pero uno tiene que tener claro cuáles son los temas a tratar e irlos abordando, ¿no?
A veces, por ejemplo, en la misma conversación que vayan a tener los participantes del grupo focal, pueden ir abordando otros temas que ya están ahí, que ya están planteados en nuestro guión, y nosotros como analíticos y moderadores vamos tachándolos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo focal vamos a hablar acerca de, no sé, vamos a hacer un grupo focal con estudiantes de la carrera de pedagogía acerca de los movimientos estudiantiles que están sucediendo en el último año. Y tenemos, por ejemplo, sus grados, sus maneras de participación, su implicación, su opinión, etcétera. Esos son nuestros temas, ¿no? Pero, por ejemplo, les hacemos la primera pregunta. A ver, quisiera que me hablen acerca de su implicación en los movimientos sociales. Y entonces empiezan a hablar ahí acerca de sus grados de participación y ese tema vemos que ya se está abordando y entonces lo tachamos, porque si lo volvemos a abordar va a ser reiterativo. Entonces, aquí el investigador es moderador, debe ir dando la palabra a los distintos participantes y permitiendo que dialoguen entre ellos. Es una técnica interesante, pero requiere también aquí de un verdadero pacto con las personas para que estén dispuestas a asistir a un lugar y participar en estos grupos focales. Nos dice el autor que requerimos tal vez un número mínimo de 2 grupos focales para una investigación. Un grupo focal sería insuficiente, podríamos hacer 2 o podríamos hacer más. Y nos dice que el número ideal es entre 4 y 10 participantes. Menos participantes, pues ya no sería tanto como un grupo focal, sino más bien una entrevista grupal podría considerarse, y más de 10 podría ser ya demasiado. La selección de los participantes depende del escenario y las características de los sujetos y se debe realizar una invitación formal para ser parte de esta actividad. La duración no debe ser mayor a 3 horas, eso es muy importante. Es importante no excederse tampoco en el tiempo porque la gente se aburre, se harta. Y debemos tener una guía que implica un listado de temas, evitar preguntas cerradas y aprovechar los temas emergentes, como en la entrevista semiestructurada. La conducción debe basarse en un trato amable, en no juzgar lo que se vaya diciendo y en conducir la discusión a los temas deseados cuando se vayan por las ramas o se estén desviando del tema de interés. Los momentos son la bienvenida, el encuadre, el desarrollo, digamos, del grupo focal y la despedida. Y el registro sería muy adecuado hacerlo a partir de una grabadora de audio o una videograbadora y además tomar notas, como en las entrevistas igualmente. El lugar debe ser cómodo y tranquilo y familiar para los participantes, para que se desempeñen con confianza. Vamos a pasar al siguiente enfoque, a la siguiente técnica, la fotobiografía. De acuerdo con Fina Sanz, es una técnica de recolección de datos por medio de fotografías en la cual la persona va narrando un fragmento de su vida con sus propias palabras, señalando los acontecimientos y experiencias más importantes, atendiendo a los sentimientos y emociones que esto genera. La fotobiografía, entonces, se trata de hacer como una especie de entrevista o de reconstruir situaciones a partir de fotografías. La fotografía aquí tiene la imagen tiene un peso fundamental. Las fotografías nos dicen que son confiables en la información que muestran porque está ahí plasmado un escenario, una situación, un momento, y la gente nos puede hablar de ello y puede interpretar lo que observe en esas fotografías. Las ventajas de las fotografías es que permiten analizar los momentos específicos en profundidad y podemos ver el tiempo de formas distintas. Es decir, las fotografías se toman en determinado momento, congelan la imagen y permiten analizarla con mayor profundidad. Eh, y bueno, nos dan una perspectiva distinta igualmente de esas realidades, a diferencia, por ejemplo, de la observación que permite que las cosas, o más bien en la observación, las cosas fluyen de manera natural y pues no se captan de esta manera estática como en las fotografías. La fotografía también tiene un contenido manifiesto y tiene un contenido latente. Un contenido manifiesto quiere decir aquello que es observable, aquello que se ve, y el contenido latente es aquello que no es observable, pero que se puede interpretar, lo que significan las fotografías. También expresan o pueden proveer tanto de emociones, o sea, las fotografías, ciertas fotografías tienen o generan
ciertas emociones y además proveen también de bastante información. La idea entonces es no necesariamente tomar fotos nuevas, sino estudiar las fotografías. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues uno puede, por ejemplo, a partir de una entrevista con una persona que nos va a hablar de un tema, pedirle que nos muestre fotografías acerca de su vida. Por ejemplo, en el enfoque biográfico podríamos pedirle a la persona que nos muestre fotografías de su vida y que vaya recordando momentos de su vida a partir de las fotografías. O, por ejemplo, si nuestro objeto de estudio está más basado, por ejemplo, en el relato de vida, nosotros podríamos, no sé, por ejemplo, nuestro relato de vida es acerca de la experiencia durante los sismos. Y entonces le mostramos fotografías a la persona de cosas que sucedieron durante el sismo y la persona entonces puede observar la fotografía y hablar de lo que siente, de lo que recuerda en función de dichas fotografías, ¿no? O podemos pedirle a la persona que nos permita acceder a su registro fotográfico en sus dispositivos o las fotografías que tiene por ahí guardadas en sus álbums y organizar cronológicamente esas fotografías y organizar las fotografías según sus relaciones, así es decir, como por categorías. O sea, hay una posibilidad casi infinita de opciones para trabajar con, con, con fotografías. Y bueno, esta técnica entonces es bastante abierta, pero tiene como característica principal el trabajo con fotografías. Eh, Generalmente se hacen distintas sesiones en el trabajo con fotografías y después del estudio de las fotografías, pues tendrían que corroborar los datos y ver si hay cambios en la historia. O sea, la fotobiografía está muy relacionada con las historias de vida o con los relatos de vida particularmente, ¿no? Es decir, quizás una técnica complementaria para estas otras técnicas que se centran en la entrevista, en el relato oral, pero en este caso la biografía pues tendría que ver más con un recurso gráfico y visual. Otra técnica que también se parece mucho a las características a las que se plantean en el enfoque biográfico es la narrativa. La narrativa, aquí la diferencia es que se centra en las historias que se cuentan. Las personas hacen suyas las historias a partir de los roles que desempeñan, en la forma en que narran las cosas y en las cosas que enfatizan o las cosas que omiten, y en la relación con la historia personal que tienen con aquello que están narrando. Por ejemplo, el objeto de estudio en un relato de vida no es el relato en sí mismo, sino el objeto de investigación. Y distintas personas nos hablan de ese objeto de investigación. La diferencia con eso, con el relato de vida o la historia de vida, cuyo objeto de interés es la vida de la persona, el interés aquí es la narrativa en sí misma, el relato, la narración que la persona hace de algo o de su propia vida, ¿no? Entonces, aquí interesa ver cómo la persona construye dicha narrativa. ¿Cómo es la manera en que narra su vida? ¿En qué hace mayor énfasis? En qué aspectos hace menos énfasis o simplemente los omite? Esa es la parte importante de la narrativa, ¿no? O sea, el enfatizar el asunto de la narración misma. La narrativa entonces se puede dar a partir de una entrevista, igualmente narrativa, donde debe haber una apertura para la narración, por lo tanto no podemos imponer guiones de entrevistas cerrados, dejar que se exprese el narrador y se guardan las sesiones en audio y video. Bueno, es algo compleja la narrativa, es algo un tanto ambiguo, pero bueno, también se plantea como una técnica de recolección de información cualitativa, aunque yo particularmente pues diría que está más enfocada o más relacionada o tengo mayor afinidad con particularmente los relatos de vida, como ya lo había mencionado. Pasamos a otro tipo de investigación que me parece muy interesante, es la investigación endógena. La investigación endógena es cuando uno coordina con las personas que forman parte de un grupo social el proceso de hacer la investigación. Es similar a la investigación-acción,
La investigación-acción implica la participación activa y continua de todas las personas que forman parte de ese escenario de investigación para ver cómo se investiga. Bueno, la investigación endógena implica que uno tal vez tiene la intención o la inquietud de hacer una investigación de algo, por ejemplo, digamos ahí en un reclusorio, en una cárcel, en una escuela, en una comunidad, etcétera, y vamos con las personas, las reunimos y les decimos, oigan, yo quiero que se haga una investigación aquí, pero yo no quiero decidir qué se investiga ni cómo se investiga. Díganme ustedes cómo lo investigamos, ¿no? Y entonces en esta participación, en este diálogo y en esta negociación, las personas van decidiendo cómo se investiga y qué se investiga. Y no es observación participante, porque, o bueno, implica de alguna manera observación participante, pero en la observación participante uno ya tiene definido qué se está investigando y no necesariamente pones a las otras personas a definir el rumbo de la investigación. La investigación endógena implica que las otras personas definan el rumbo de la investigación. ¿Cuándo se puede utilizar este tipo de investigación? Cuando tenemos realidades de difícil acceso o en ciertas condiciones específicas donde no puede entrar el investigador. Es decir, la investigación la tienen que realizar las personas que están ahí dentro. No sé, imaginemos que queremos entrar a una cárcel, que queremos entrar a una comunidad indígena y que nos dicen, no, tú eres una persona que no puede venir. Pero tenemos por ahí una persona que conocemos, que está adentro, que ya forma parte de esa realidad y le decimos, bueno, oye, pues recolecta información, ¿no? Ponte, organízate con los demás y vayan viendo cómo le hacen para recolectar la información y ustedes decidan, ¿no? Y ya después el investigador, pues, va coordinando, va de alguna manera orientando lo que se está haciendo, pero, sin realmente, formar parte de ese escenario o definir el rumbo propio de la investigación. Este tipo de investigación implica darle verdadera voz a los grupos investigados, porque los grupos deciden todo en la investigación únicamente con asesoramiento externo de parte de las personas que hacen o que dirigen o que coordinan esta investigación. Otra técnica, esta quizás es de las más comunes, es el cuestionario. El cuestionario es una serie de preguntas autoaplicadas que generalmente se entrega impreso a los participantes o por medios tecnológicos. Esto está en los últimos años, por ejemplo, durante la pandemia, se saturó el mundo y los correos electrónicos y las bandejas de cuestionarios autoaplicados. Un cuestionario, pues es quizá la técnica más utilizada para la recolección de datos y puede tener aquí preguntas abiertas o preguntas cerradas. Los cuestionarios de preguntas abiertas son los más adecuados para la investigación cualitativa, porque los cuestionarios de preguntas cerradas se suelen analizar mediante o se responden y no permiten mayor apertura y se analizan a partir también de métodos de carácter cuantitativo y estadístico. El cuestionario es una de las pocas técnicas con la que se obtiene información sin estar cara a cara. Lo vimos en todas las demás, ¿no? O sea, tanto la observación como bueno, ciertos tipos de observación, la entrevista, la fotobiografía, el relato, implican que persona que investiga y persona que es investigada están cara a cara. Pero en el cuestionario uno puede mandar un cuestionario, por ejemplo, por un formulario de Google por correo electrónico a un montón de personas que ni conocemos y por ahí nos van dando información valiosa, ¿no? Es un mecanismo, yo lo he utilizado también, muy valioso, pero pues también tiene sus limitantes. Se puede utilizar como una herramienta, una técnica de información, de recolección de información complementaria o que de alguna manera llena ciertos vacíos que no se llenaron por otros mecanismos como la observación o la entrevista o el relato de vida, etcétera, ¿no? El cuestionario debe, como es un instrumento autoaplicado, debe tener claridad en el problema de investigación y debe llevar a la persona a un proceso de reflexión personal. O sea, también no se trata de que simplemente hagamos una pregunta que sea sí, completamente fácil de responder. Una buena pregunta, debemos diseñar y pensar bien qué preguntas y qué opciones de respuesta si las vamos a dejar cerradas o una pregunta abierta que permita que la persona se exprese y reflexione. Sin embargo, una limitante es que esas líneas para responder suelen estar limitadas, aunque en ciertos formularios de Google ya hay opciones de que las personas escriban todo lo que quieran. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo he realizado cuestionarios en Google
Y hay personas que responden monosílabos, hay personas que responden frases cortas, oraciones muy cortas, o hay personas que sí de plano, ¡fum!, se echan todo unos ensayos bastante interesantes respecto a en sus respuestas. El cuestionario debe integrar una presentación del cuestionario, es decir, como una especie de introducción, un agradecimiento o una invitación para responderlo y decirle a las personas para qué queremos hacer tal cuestionario. Debe tener datos, indicadores o demográficos, las preguntas en sí mismas, es decir, el cuestionario, y nunca debemos olvidar poner también agradecimientos para las personas que respondieron el cuestionario. Ahora, pasamos a otra categoría, las técnicas asociativas. Las técnicas asociativas usualmente se utilizan para estudios basados en la teoría de las representaciones sociales y podríamos hablar de tres tipos de técnicas asociativas, aunque puede haber más. La asociación libre de palabras, a partir de uno o varios términos inductores, las personas escriben dos o tres palabras asociadas. La carta asociativa, que consiste en que a partir de un término inductor, las personas escriben tres o cuatro palabras que a su vez asocian a otras palabras en segundo nivel y hasta en un tercer nivel. Y la red semántica parte de las bases de la asociación libre, pero se pide que los sujetos definan un orden de importancia a partir de las palabras y posteriormente se escriben las razones por las que escribieron dichas palabras. Vamos a ver ejemplos para que quede más claro. Esta es una asociación libre. Instrucciones. Escriba tres palabras que relacione con los siguientes términos inductores. Fútbol. Y cada quien va a poner lo que quiera. Básquetbol. Y cada quien va a poner lo que quiera. Tres palabras. Punto. La asociación libre es la técnica tal vez más simple de las técnicas asociativas. La carta asociativa, por otra parte, implica que uno hace como una especie de arbolito. Por ejemplo, ponemos al centro un término inductor, en este caso, por ejemplo, la función de la enfermera, y las personas escriben cuatro palabras alrededor: cuidados, relaciones, escucha y tarea. Luego de cuidados se desprenden, por ejemplo, ejecución, hospital y técnica. Y de hospital se desprenden tratamiento y enfermo. O sea, se va haciendo como una ramificación de los términos, ¿no? Este, y eso nos va a dar un entendimiento mucho mayor de cuál es la función de la enfermera a partir de las primeras cuatro palabras que las personas asociaron. Es una técnica bastante interesante. Por ejemplo, aquí hay una cadena asociativa: función de enfermera, tarea, repartición, delegación. Función de enfermera, escucha, formulación, insuficiencia. Esta técnica pues se utiliza, como les decía, para principalmente la teoría de las representaciones sociales. Y otra que a mí me parece muy interesante, que es como muy similar a la asociación libre, es la red semántica. Pero bueno, para esto quiero mostrarles más bien un ejemplo de un cuestionario. Déjenme abrirlo y compartirlo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cuestionario eh, que fue aplicado en una investigación que tenía por objetivo documentar las representaciones sociales que tienen personas docentes de nivel superior. Bueno, representaciones sociales que tienen docentes de escuelas normales de la Ciudad de México y del Valle de México y de la FES Iztacala UNAM respecto al concepto de formación. Estas eran las preguntas de investigación, los objetivos, los conceptos básicos. La estrategia metodológica fue mixta y se utilizó un cuestionario que les quiero enseñar. El cuestionario decía esto: el objetivo del presente cuestionario es conocer su opinión acerca de algunos temas actuales de la educación. A continuación tenemos preguntas que nos gustaría respondiera. No hay respuestas correctas o incorrectas. Tómese el tiempo que necesite para contestar. Si tiene alguna duda, pregunte. Sus respuestas serán anónimas y confidenciales. Solo se utilizarán para fines de la investigación. Agradecemos de antemano su colaboración. Las instrucciones eran escribir en la columna de la izquierda tres palabras que asocian con el término en negritas y utilizar solamente palabras sueltas como adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, evitando escribir artículos o partículas, el, la y o. Una vez hecho lo anterior, en la columna de la derecha, ordene las palabras de acuerdo a la importancia que tienen desde su punto de vista. En orden ascendente, uno para el de mayor importancia, dos para el siguiente y así sucesivamente. Por ejemplo, la palabra manzana la asocio con fruta, alimento y rojo. Y el orden de importancia: uno, alimento; dos, fruta; tres, rojo.
Posteriormente se le pedirá argumentar cada una de sus respuestas. Tendrá un espacio de 5 líneas. Vamos a verlo. La primera sección eran los datos generales, los datos demográficos, sexo, edad, antigüedad, carreras, en la que imparte clases, grado de estudios, licenciatura. Y ahora sí, la red semántica. El término formación lo asocio con, y aquí las personas escribían las tres palabras y el orden de importancia. Luego les pedíamos, respondí la palabra número uno, y a qué, y ponían las respuestas. La palabra número dos, la palabra número tres. Luego teníamos otro término inductor, educación. Es lo mismo, pero con otro término inductor. Luego teníamos otro término inductor, docencia, y las respuestas. Y tres preguntas abiertas. A continuación, escriba una breve definición del concepto formación. Utilice sus propias palabras. Defino formación como y tenemos unas líneas. Describa en qué situaciones o escenarios de su vida cotidiana usted utiliza el término formación. Argumente brevemente las razones de ello. Y aquí el espacio para responder. ¿En algún momento de su vida usted ha estudiado, leído o discutido algo en torno a la formación? Describa brevemente sus experiencias y el agradecimiento. Agradecemos mucho su colaboración al contestar este cuestionario. Bueno, pues esa es entonces la red semántica incluida dentro de un cuestionario. Muy bien, ahora les voy a explicar cuál es el ejercicio integrador para esta presentación. Ejercicio integrador. Bueno, pues vamos a elegir de las que vimos o de las que aparecen en los textos, en el texto de Juan Luis, tres técnicas diferentes y hacer un diseño de una investigación para cada una de las técnicas elegidas. Cada diseño debe incluir un tema que deben ser distintos a los proyectos que actualmente desarrollan, las preguntas y objetivos de investigación y una argumentación breve de por qué ese objeto de estudio puede estudiarse mediante la técnica seleccionada. En total, deben ser tres diseños diferentes de temas distintos usando tres técnicas diferentes. Se puede trabajar individual o en equipos. Vamos a ver un ejemplo. La técnica que yo elijo es el grupo focal. Bueno, este es un ejercicio que tiene o sea, se realiza al revés. En primer lugar, en una investigación uno tiene que definir y construir el objeto de estudio y a partir del objeto de estudio definir las técnicas o pensar en las técnicas más adecuadas. Aquí vamos al revés. Pensamos en una técnica y le vamos a inventar un objeto de estudio. Cuando en lo ideal o en la práctica normal tendría que ser primero el objeto de estudio y luego la técnica. Aquí primero la técnica y luego el objeto de estudio. Definimos el grupo focal. El tema es la educación sexual de estudiantes de secundaria. Preguntas de investigación. ¿Qué significado le dan los alumnos de tercer grado de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz a la educación sexual que sucede al interior del entorno escolar en que se desenvuelve? Preguntas secundarias. ¿Qué procesos educativos formales, como las clases y plan de estudios, abarcan temas de sexualidad dirigidos a los estudiantes de tercer grado en la referida secundaria? ¿Y qué actitud asumen los alumnos ante los mismos? ¿Qué aprendizajes informales respecto a la sexualidad obtienen los estudiantes a partir de las interacciones cotidianas que tienen entre ellos mismos y con los distintos actores de la comunidad escolar? ¿Qué significa la sexualidad para este grupo de estudiantes? Los objetivos de investigación son. Esto es una recomendación que les he hecho siempre, espejos de las preguntas. Interpretar el significado que le dan los alumnos de tercer grado de la telesecundaria a la educación sexual que sucede al interior del entorno escolar. ¿Qué procesos educativos formales, qué aprendizajes informales tienen respecto a la sexualidad y qué significado le dan a la sexualidad de este grupo de estudiantes? ¿Por qué el grupo focal? El grupo focal es una técnica donde un grupo de personas discuten respecto a algún tema particular respecto al cual tienen alguna experiencia, expresan sus opiniones y vivencias al respecto. Esta investigación trata de un asunto que puede generar pena o timidez en los estudiantes, sobre todo en una situación de entrevista individual, siendo el investigador una persona de mayor edad y que puede intimidar a los informantes. Imagínense una situación en que una persona como yo, una persona adulta, una persona mayor que ellos, llega y les pregunta acerca de la masturbación, de las niñas que les gustan, de los niños, etcétera, bueno, de las chicas adolescentes, etcétera. Eso puede generar que se cohíban y que no hablen. Pero estando entre ellos, aun cuando esté presente un adulto, pueden expresar de manera más libre y espontánea sus ideas, pues se encuentran rodeados de iguales y el papel del investigador pasa a ser de un moderador, por lo que su protagonismo e influencia
se diluye. Se realizarían 3 grupos focales diferentes, uno de niñas, uno de niños y uno mixto, con el objetivo de analizar las semejanzas o diferencias entre cada uno de ellos. Bueno, pues este es un ejemplo del ejercicio que podrían hacer. Insisto, ¿no? O sea, elegimos una técnica y luego le diseñamos unas preguntas de investigación y decimos por qué esa técnica, ¿no? Básicamente es esto, no es una situación muy compleja, pero requiere análisis y requiere en comprender muy bien para qué sirven cada una de las técnicas. Recordemos que las técnicas sirven para ciertas cosas y para otras no. Tienen ciertos alcances y tienen ciertos límites. Entonces, la idea es entonces elegir una técnica, elegir un tema de investigación, redactar de manera muy precisa las preguntas de investigación y los objetivos y argumentar por qué determinada técnica. Si lo hacen el trabajo de manera individual, pueden hacerlo con una sola técnica. Si lo hacen en equipo, tendrían que ser 3. Bueno, pues esta es la asignación, la tarea para esta presentación. Y bueno, pues quedo abierto a sus preguntas, a sus comentarios y por el momento me despido. Hasta luego.